Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio FM, más de 30 estaciones en estos lugares, y además de manera simultánea usted puede escuchar también esta información a través de las distintas plataformas de podcast. Nos encuentra en todos lados, en todas las plataformas de podcast y en las redes sociales. Nos encuentra como Viverrent y claro, también en www.viverrent.com. Y el objetivo de este programa, como siempre lo comentamos aquí, mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y su servidor, pues el objetivo es compartirle a usted toda la data, todos los hacks, toda la información, todas las oportunidades de inversión que hay en el mundo inmobiliario para que usted pueda invertir con dinero o con poco dinero, incluso sin dinero, hackeando el sistema, en fin, todos los datos, todas las experiencias, pues aquí las vamos compartiendo, tratando de crear pues conciencia en usted para que entienda que los inmuebles son un negocio y no solamente es la casa donde usted quiere vivir y que quiere heredar. Qué bueno que quiere heredar, pero herede algo que deje dinero, no algo que quite dinero como un inmueble mal ubicado, en fin. Y justamente Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, insisto, esto lo encuentran en el podcast. Si está en el podcast, déjenos un comentario. Y hoy traemos este tema muy interesante que se denomina los 5 bolsillos en los que te paga un bien raíz. Es que hay 5 formas de recibir dinero desde los bienes raíces. A veces creemos que una casa simplemente se compra, la rento y lo que voy a recibir son rentas, pero no entendemos que el dinero se puede hacer a través de los bienes raíces de muchas formas. Y me encanta, por ejemplo, el autor que seguramente usted conoce, Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, y él que es inversionista de bienes raíces y tiene más de 15,000 propiedades, pues le cuento que tiene además, tenemos un poco de ruido, disculpe usted, le decía que tiene además una extraordinaria colección de libros, como libros de temas fiscales, por ejemplo, donde habla de esto, ¿no? De estas formas de poder pues hackear al sistema y no pagar impuestos nunca, por ejemplo, ¿no? Incluso tener una utilidad que jamás genere impuestos, porque obviamente todas las utilidades en cualquier negocio, incluso en el inmobiliario, cuando se genera la utilidad, pues hay que pagar impuestos. Pero es que hay formas aquí en México y en el mundo de reinvertir esas utilidades en muchos inmuebles, y por eso es que el señor Kiyosaki ha llegado a 15,000 inmuebles y tenemos alumnos que hoy tienen 20, 30 inmuebles, y pues esto se puede, pero hay que entender cómo funciona y olvidarnos de que los inmuebles solo dejan rentas. Pablo, Eduardo, pues hoy entendemos por lo menos 5 distintas formas de recibir esas rentas. Por un lado es la rentabilidad, claro, la renta per se, las rentas puras. Lo que recibimos de rentas, eso es una forma de recibir ingresos por bienes raíces, pero hay otra que también es muy importante, se habla poco, la plusvalía, ¿no? La plusvalía, que es ese aumento de valor con el transcurso del tiempo que van ganando los inmuebles, y aquí la regla es que hay que medirla, porque lo que no es medido, pues no puede ser analizado, simplemente, y pues para poder tener buena plusvalía y rentabilidad, pues no es más que aplicar la máxima de los bienes raíces. Sí, location, pero no hablamos de la location más bonita, no hablamos de la localización en la avenida más cara. A lo mejor hay que hacer números siempre para entender cuánto nos va a dejar de rentabilidad y si hay buena plusvalía. No es en cualquier lugar, y no me refiero necesariamente al mejor lugar o el más bonito, ¿eh? O sea, hay que saber en qué lugar hay buena plusvalía y buena rentabilidad. Que como siempre digo, pues estos retornos combinados de los bienes raíces o esta rentabilidad compuesta de la que siempre hablo, pues está compuesta por lo menos por la rentabilidad y la plusvalía. Esas son las básicas, pero hoy Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues también hay la amortización de la hipoteca, ahí también se gana dinero, por supuesto, el ahorro fiscal y bueno, la inflación también nos hace ganar dinero. ¿Por qué? Pues simplemente porque usted hoy, si tuviera su dinero en el banco, ¿no? Hablando de la inflación,
pues el dinero se va depreciando, incluso hoy que las tasas de interés están muy altas y veo anuncios por ahí que hablan del 10, del 12, del 14%, veía el otro día un anuncio, claro, 14% en los próximos 3 o 4 meses, porque ya las tasas de interés van a empezar a bajar y para finales de 2024 van a bajar más y para el 2025 van a caer en picada y para 2026 llegaremos otra vez al 8%, por lo menos, esa es la expectativa. Y claro, el inmueble que te está dejando un 15, un 20% de plusvalía anual sostenida, si está en un buen lugar, va a seguirlo haciendo. Por eso hay que analizar dónde. Y un inmueble que te está dejando una rentabilidad hoy del 10-12%, pues cada año aumenta, porque yo nunca he visto un inmueble que baje de precio de renta. Pablo Eduardo, pero estos otros tres, que son amortización de hipoteca, ahorro fiscal y protección contra la inflación, qué mejor que los maestros de las rentas, los escuchamos. Muchas gracias, Luis. Un saludo, Eduardo. Y sí, este tema lo hemos traído porque lo llaman precisamente entre Kiyosaki, otro grupo que seguimos en Estados Unidos que se llama Bigger Pockets, lo llaman las cinco bolsillos en los que te paga un bien raíz. Entonces, muchas veces pensamos, bueno, ¿dónde está nuestro dinero? Está o bien invertido en el banco, en CETES, en acciones, digamos, en vehículos de papel o de inversión, y cómo te pagan esos vehículos, pues normalmente te dan un rendimiento, ¿no? Y a veces la mayor parte de los inversionistas se quedan solo con eso. O sea, yo recibo en mi bolsillo mi dinerito al mes tanto, ¿cuánto me va a dar al mes? Porque pensamos mucho en ese tipo de flujo mensual. Y cuando vamos a los bienes raíces, entonces esa mentalidad que nos lleva solamente a pensar en la renta, ¿cuánto voy a recibir de renta en el mes? Pero ese es solo uno de los bolsillos. Ese bien raíz te va a poner bolsillo de renta. Imagínate que tienes una chaqueta, una chamarra de 5 bolsillos. De hecho, por ahí tengo un video con 5 bolsillos en un chaleco. Entonces, en uno te va a pagar el bien raíz, aquí va tu renta. Pero en otro va a ser la plusvalía. Y de estos dos bolsillos, Luis, ya hemos hablado mucho en este programa, tú has hablado mucho de los rendimientos compuestos. Entonces, tú imagínate las propiedades de Viverrent, pues obtienes en general las que ya están funcionando, ya están maduras, ya está todo ocupado, administrado, etcétera, vas a obtener alrededor de un 10% de rentabilidad neta anual. Ese es un bolsillo. Otro bolsillo va a ser el de la plusvalía. En las zonas donde nosotros invertimos, la plusvalía está muy por encima de la inflación y está un 10%, por ejemplo. Entonces, en otro bolsillo te llega un 10%, que es la plusvalía de tu bien raíz. Pero hay otros tres bolsillos y estos son los menos conocidos. El de la amortización de hipoteca se refiere a que si tú te apalancas, hipoteca o cualquier producto de financiamiento, como por ejemplo en Ecotown Bacalar, donde damos financiamiento nosotros, tú estás obteniendo un precio por el bien raíz al que estás comprando ahora, pero solo pones una parte. El resto lo pone el banco o lo pone el desarrollador. Entonces, esa deuda que tú tienes con el banco o con el desarrollador se va pagando mes a mes, pero no la pagas tú, la paga el inquilino. Entonces, tu capital pendiente va bajando. O sea, por un lado, tenemos la plusvalía que va subiendo de la propiedad y por otro lado, lo que debes, la deuda, va bajando. Y lo que hay entre ambas cosas se llama equity. Ese equity va creciendo. Bueno, ese es el tercer bolsillo. El cuarto bolsillo es el ahorro fiscal. Y no tenemos tiempo a entrar aquí, además depende un poco de la situación fiscal de cada uno, en qué régimen estés, en qué ciudad, en qué zona, en qué país del mundo. Pero los bienes raíces tienen muchas ventajas fiscales. Una grande es que esta plusvalía precisamente no paga impuestos. Tú imagínate un negocio donde vas haciendo utilidad cada año, pues tienes que pagar impuestos sobre esa utilidad. En los bienes raíces no, solo pagas cuando vendes. Y si no vendes nunca y lo metes en un fideicomiso, lo trasladas de una generación a otra, o en México, por ejemplo, los bienes raíces cuando se heredan no pagan derechos de herencia, digamos. No pagan esa ganancia en la herencia. Entonces, ese es uno de los ahorros fiscales, pero hay muchos otros, ¿no? Los intereses de las hipotecas, por ejemplo, tú los puedes poner como gasto dentro de tu actividad de arrendamiento. Y hay otros, o sea, puedes diferir, puedes meter gastos en la renta, también puedes meter gastos que tienen que ver con las propiedades y no necesariamente con esa propiedad, ¿no? Entonces, bueno, esos son tres, ya te he dado ahí tres ahorros fiscales, pero hay más. Imagínate la cantidad de subbolsillos que hay dentro de ese cuarto bolsillo el cuarto bolsillo del ahorro fiscal. Y el quinto bolsillo, que es la protección contra la inflación, es algo que tiene por automático los bienes raíces. Si tú inviertes en otros sectores, en negocios, pues cuando llega la inflación alta, como en los episodios que hemos tenido en los últimos años, los últimos 2 años, pues hay negocios que van para abajo. O sea, realmente no te protegen contra la inflación. O incluso si tú tienes tu dinero atrapado en un CETES o en una acción a varios años o en un bono a varios años,
pues la inflación va contra ti, porque el bono te va a dar un dinero que ya está establecido, pero el dinero cada vez vale menos. Entonces, los bienes raíces no solamente suben solos con la inflación, es como, yo lo pongo, Luis y Eduardo, la analogía de la marea, ¿no? Sube la marea y todos los barcos suben automáticamente, baja la marea, todos los barcos bajan. Entonces, los bienes raíces suben solos con la marea de la inflación, pero además normalmente suben por encima de la inflación, como ya dijimos, en el bolsillo de la plusvalía. Entonces, tú no tienes que hacer nada, no tienes que andar moviendo tus acciones, tus bonos, tus CETES de un lado a otro cuando llega la inflación, sino que automáticamente suben con ella. Entonces, bueno, pues esos son los 5 bolsillos y si sumas lo que te llega en cada bolsillo, pues así es como podemos tener estas rentabilidades del 25, 30% o más. Si entras en un momento cero, pues mucho más del 100%. Pero estoy hablando de estos 25, 30% a largo plazo, año con año. ¿Qué les parece estos 5 bolsillos, Pues socios? interesantísimo, Pablo, pero más que a largo plazo, pues imagínate, si el enganche es muy bajo, ahora mismo hay productos bancarios que te pueden prestar hasta el 97% del valor de la propiedad, ¿no? Y entonces, pues realmente si pusiste el 3% y la escritura, pues tu inversión fue mínima, ¿no? Y eso es a lo que se apuesta pagando bienes raíces a lo mejor financiadas con créditos hipotecarios o como nuestros productos que nosotros financiamos, tenemos un financiamiento además sin intereses en nuestros fraccionamientos, en Ecotown, por ejemplo, y tú puedes dar un enganche y ya estás comprando de por sí a un precio de preventa, ya estás comprando con un descuento por lo menos del 30, 40 y hasta más porcentaje del valor real de hoy, pero además vas pagando en 2, 3, 4 años y sin intereses, y en 2, 3, 4 años con el transcurso del tiempo por la ubicación, la plusvalía hace que crezca precisamente ese valor. Entonces, pues imagínate, del valor del enganche, pues puedes hacer, suena fuerte, pero es real, 2x, 3x, 5x, o sea, quintuplicar tu inversión en pocos años. Estamos hablando de algo que suena maravilloso, pero es real. Y si alguien quiere saber más de cómo hacerlo y sobre todo cómo obtener un financiamiento directo con nosotros, comprarse un terreno que tiene un valor hoy de por lo menos 1.200.000, pero que pueden comprar en 700,000 pesos, por poner un ejemplo, es de los terrenos más económicos que tenemos, dando 350,000 de enganche y lo demás financiado sin interés por nosotros. Bueno, imagínate lo que están ya comprando. Entonces, si tú tienes 350,000 pesos y quieres saber dónde, cómo invertirlos y sobre todo cómo tener este 4 o 5x, pídeme una cita en www.viverrent.com o escríbenos directo a las redes sociales. Nos encuentras en Facebook, en todos lados como Viverrent, pero ahí en viverrent.com, www.viverrent.com, ahí puedes pues hacer la cita. También la página nos puedes encontrar como www.vivedelasrentas.com. Pidan una asesoría sin costo y pues en las redes sociales también, si quieren escribirle al maestro de las rentas, Pablo Maestro de las Rentas, así lo encuentran, y Eduardo Aguilera, Eduardo.viverrent, y a mí me encuentran también como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en todos lados. Eduardo, pues interesantísimo, Eduardo Aguilera, este tema de cómo los bienes raíces pues te pueden dar 200, 300%. Suena increíble, pero se puede. Así es, socios, y es impresionante. Y resumiendo lo que ustedes dijeron, a este programa le habíamos puesto los 5 bolsillos, pero Luis, tú has tocado un punto muy interesante. Los bienes raíces son el único producto que puedes comprar con muy poco dinero o a veces incluso sin dinero. Eso significa que si compras algo de manera apalancado y además ese algo tú ganas el equity, ganas los beneficios fiscales, ganas digamos, la protección contra la inflación, ganas la rentabilidad, o sea, en realidad, imagínate, estás ganando por 5 sin invertir todo lo que vale. Y ningún otro bien, ningún otro activo te permite hacer esto. Eso es la magia de los bienes raíces, porque como es el activo más seguro, tradicionalmente es el activo donde los bancos y las grandes fortunas van aterrizando todo su capital, pues es un activo que también todo el mundo entiende y te pueden prestar por ello. Por eso es que puedes comprar una casa en donde decía Luis, pagas el 3% y el resto te lo financian, porque el resto está protegido con la casa.
Sin embargo, aunque está protegido, hipotecado y todo, el equity es tuyo. Imagínate que hayas hecho una buena compra, como el caso que tú decías, de este terreno, ¿no? Es un terreno donde tú has puesto en realidad el 30% del valor que tiene el terreno. Pero tú tienes el valor completo y si has hecho bien una buena compra en donde estás comprando un terreno que vale 4 o 5 veces el precio de mercado, pues imagínate, podrías venderlo casi de inmediato y ganarte 5 veces ese equity, pagas lo que debes, te ganas lo demás y tú pusiste muy poco dinero. Ese es el secreto del cash on cash, que es uno de los hacks Vive Rent y que es parte de lo que vamos compartiendo con toda la comunidad de crecimiento financiero de Vive Rent para cambiarnos ese chip, darnos cuenta que los bienes raíces no solo es para los grandes capitales, no es solo para los inversionistas tradicionales, es para inversionistas como tú y como yo que ya estamos hartos de estar en esta carrera de la rata, que hemos encontrado la manera para en muy poco tiempo, en muy pocos años, generar un patrimonio muy interesante que nos permita vivir de las rentas y eso es lo que estamos consiguiendo. No solo nosotros, obviamente, sino todo, cada uno de los inversionistas. Adelante, Luis. No, Algo no, ibas a interesante lo comentar. que mencionas, Eduardo, porque yo lo que quiero ahora es que lo comparemos, socios, si les parece, porque, bueno, decimos, y lo dijiste de manera extraordinaria, los bienes raíces son el único producto, la única forma en la que puedes duplicar o triplicar tu dinero en 3 años, o por lo menos hablemos de duplicar con la tierra en 1 o 2 años, ¿no? Porque las rentabilidades promedio, y con estas cinco bolsillos, pues sí podemos hablar de un 10% de rentabilidad, pero un 15% de plusvalía, pero un 10% de inflación y luego el ahorro fiscal, pues nos puede dar un promedio, un inmueble bien diseñado, bien buscado, nos puede dar un 30-40% anual. Yo pregunto, ¿qué otra cosa te puede dar un 30-40% anual? Analicemos, ¿no? La bolsa, los que invierten en la bolsa, pues en promedio un muy buen corredor de bolsa, como se llaman estos profesionales, con todo el riesgo que esto conlleva. Los mejores promedios que sacan estas empresas, pues es el 20 en un buen año, o el 15 en un año promedio y el 0 en un mal año, ¿no? Entonces, nuevamente, si lo promediamos, pues el 12-13% anual promedio en un lapso de 10 años. Entonces, con todo este riesgo. Luego, nos vamos a los CETES. Los CETES hoy mismo, y decía yo hace un rato, veía anuncios ahora mismo de 13-14%. Claro, estamos en un momento histórico en el que las tasas de interés son altísimas, pero otra vez vamos a promediarlo en los últimos 10 años. Hace apenas 3-4 años era el 8%, el 9% en el mejor de los casos. Entonces, un promedio a 10 años, pues vamos a hablar del 9%, ¿no? Pero es que ya estamos ahí perdiendo dinero porque solamente el valor de la inflación, que siempre nos engañan, acuérdense que hay otras formas de medir lo que realmente van aumentando el precio de los productos, pues caramba, se vuelve, pues el dinero se empieza a diluir, ¿no? Y luego, pues hablemos de otras inversiones. El Bitcoin, pues ni pensarlo, porque pues es todavía más inestable que las acciones, aunque ahora hay mucho, pues digamos que mucha publicidad, por decirlo así, o mucho se habla del Bitcoin, pero es algo que sigue siendo intangible, no se puede tocar. Y la diferencia del Bitcoin, las acciones e incluso el dinero que está en el banco guardado por una institución financiera que puede quebrar, que puede desaparecer. Ahora mismo hay una crisis en China en la que han desaparecido más o menos 40 bancos pequeños que, a decir del gobierno chico, están siendo pues absorbidos por bancos más grandes, pero pues pasó el año pasado en México, quebró FEMSA, en Estados Unidos quebró el Silicon Valley Bank y a ver, son países como Estados Unidos, que se supone que son estables, y aún así quiebran los bancos, y ha tenido que entrar el gobierno a rescatar, y hay gente manifestada y acampando afuera de los bancos buscando que les devuelvan su dinero. Porque no se puede tocar el dinero, no se pueden tocar el Bitcoin, no se pueden tocar las acciones. Entonces, caramba, lo que sí es tangible, y además hay un derecho privado plasmado en los códigos civiles, en las constituciones de todos los países o de la mayoría, se llama propiedad privada. Entonces, irónicamente, el único que sí se puede tocar es el único activo que te puede dejar pues más del 20-30%, con estos 5 anual por lo menos, 20-30%, con estos 5 pockets. Pero si nos vamos a los dos principales, que son el retorno combinado del que siempre hablo, que es la plusvalía más la rentabilidad, mi número es 10% de rentabilidad, me gusta,
con eso me siento cómodo, ya estoy bien, pero si tengo un 15 de plusvalía, pues me da 25. Entonces tengo un retorno anual combinado del 25, lo cual quiere decir que en 4 años recupero mi capital. Pero si encima no pagué nada porque me lo está financiando el banco, pues imagínate, el retorno se vuelve infinito. Y yo ponía y hablaba al principio de Robert Kiyosaki, que hoy tiene 15,000 propiedades por las que no ha pagado un peso. Entonces, socios, creo que quien entienda esto, quien nos esté escuchando y entienda esto, va a entender que no hay como los bienes raíces, o sea, que además se pueden tocar, que además son míos, que están a mi nombre. Es una maravilla, Pablo, Eduardo. Si les parece, yo quería, me encanta lo que comentaron los dos, quería ilustrarlo con un ejemplo concreto, ¿no? Porque hay gente que nos dice, bueno, ¿esto cómo lo aterrizo? Pues justo esta semana pasada tuvimos un gran lanzamiento de nuestro fase 4 del proyecto Ecotown Bacalar, dimos un gran descuento del 20% sobre el precio de lista que ya era bajo, y es solo para los primeros 30 tickets, que por cierto a esta altura ya del sábado prácticamente se han vendido todos. Deben quedar como 2, por si alguien está escuchando en línea, que pueda entrar a viverrent.com. Pero dimos una oferta en la que tú puedes comprar el metro cuadrado, bueno, en 1.800 el metro, que es muy barato, y financiado, por ejemplo, voy a poner aquí el ejemplo, el lote está en 716.000 pesos, pero eso ya con descuento, porque el precio normal eran 896. Pero tú solo tienes que poner 350.000. Entonces, lo que podía haber hecho alguien con este ejemplo que comentaba Eduardo es, incluso sin dinero, ¿no? Haberle pedido a alguien los 350.000 prestados solamente por un mes, lo compras, solo pones 350, aseguras ese precio, y al mes siguiente lo vendes y ya ganas ese 20% de descuento, ¿no? Y le regresas el dinero y al que te lo prestó, y a lo mejor le das un 1% mensual, ¿no? O 2. Entonces, ese es un ejemplo, digo, extremo, ¿no? No lo vas a vender en un mes, pero lo podrías en unos meses, o sea, puedes hacer una gran ganancia sobre un dinero que es muy poco, que te has apalancado en ese ejemplo con el financiamiento que estamos dando. Y bueno, habría muchos otros ejemplos que podemos dar concretos, porque en Viverrent te vamos dando distintas oportunidades, tanto para ganancia de capital, como para rentabilidad, como ahorro fiscal con el fideicomiso, que es un gran ahorro, como el tema de la amortización de hipoteca con estos plazos a 6 años que tenemos. Entonces, si te das cuenta, pues en Viverrent te damos productos donde te puedes beneficiar de esos 5 bolsillos, y no solamente predicamos con cosas abstractas o teóricas, sino con el ejemplo. Me encanta, Luis, que podemos, y Eduardo, que podemos ofrecer esos 5 bolsillos en los productos que tenemos ahora mismo en Viverrent. Así es, y tenemos, por ejemplo, mini bodegas, We Storage y Eduardo Aguilera, pues ahora que está, por ejemplo, ya en plena construcción nuestro desarrollo Balam en Tulum, que además está en la zona pues más estratégica. Cuéntanos, porque obviamente pues la máxima de los bienes raíces sigue siendo location, 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 y quedamos en un lugar excepcional, en el punto central de Tulum. Es que es una combinación entre tener la visión para encontrar momento cero y tener buena suerte. Tenemos un lugar a 7 minutos de la playa que te llega directamente a la zona de restaurantes y la zona más trendy de Tulum. Nos entregaban un reporte de Softec y la avenida Kukulcán tiene la proyección de plusvalía más grande de todo Tulum. Y ahí tenemos en la avenida Kukulcán un frente de 100 metros por 100 metros, es una hectárea completa con un desarrollo premium, en donde además el tipo de desarrollo es el que más está absorbiendo el mercado. Si quieres tú subirte a el lugar donde más plusvalía se va a tener en Tulum, en un desarrollo premium, este es el momento. Balam es extraordinario. Además, muy pronto ya estamos instalando las cámaras web para que veas en tiempo real cómo se está gestando, y estas timelapse para poder dar estos reportes. Estoy muy emocionado y es una gran oportunidad para invertir en Tulum. Para los que no nos conozcan, dense una vuelta a nuestra página. Tenemos más de 28 edificios entre Guadalajara, Puebla, Querétaro, Ciudad de México, en Tulum, por supuesto, Estados Unidos, España, y pues hemos buscado siempre compartir con ustedes. Por eso este programa de radio, por eso este podcast, con el objetivo de que pues entiendan que cualquier persona puede invertir con nosotros o en su trinchera,
pero con estos factores, identificando esta información que les compartimos aquí. Así es de que, por favor, déjenos sus comentarios, si está en el podcast, déjenos una opinión, un me gusta, un no me gusta, de qué tema quiere que hablemos, y por supuesto, contáctenos para saber más en www.viverent.com o en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, en todos lados nos encuentra, igual las plataformas de podcast como Vive Rent. Esto fue Vive Rent Radio, Vive de las Rentas. Te esperamos la próxima semana. Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio, Vive de las Rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Vive las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de FM por el Heraldo Radio, más de 30 estaciones. Y también puede usted escuchar esta información en todas las plataformas de podcast. Nos encuentra en todos lados como Viverrent, también en las redes sociales Viverrent y la página web www.viverrent.com. Me acompañan mis queridos socios coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, a quienes saludo con mucho gusto. Y pues nada, recordarles que Pablo, Eduardo y su servidor Luis Ramírez hacemos este programa con el objetivo de poder compartir toda la data, todos los hacks, toda la información, todos los datos y la analítica para poder entender que los bienes raíces son un negocio y pueden ser un muy buen negocio si cuentan con las cualidades de location, si cuentan con las cualidades de rentabilidad, de plusvalía, y pues además el único activo que se puede tocar a diferencia de otros como el Bitcoin, las acciones, lo comentábamos en el episodio anterior. Y queridos socios, pues hoy traemos más bien este tema que es el coco, el dolor de muchas personas, incluso pues de nuestros edificios, que tenemos más de 28 edificios funcionando en todo México, pero más los de Estados Unidos, España, en fin, pues es el coco de los propietarios de bienes raíces, de los tenedores de tierra, de los big tenants, de los terratenientes, como decimos, y es el mantenimiento de las propiedades en renta. Es un costo generalmente olvidado, pero controlable. Y es que el problema está en los números. O sea, hay que hacer un presupuesto sobre cuánto tengo que pagar, primero para entender cuánto voy a ganar, porque quien renta regularmente piensa que los 10,000 o los 100,000 pesos que recibe de renta pues son su utilidad y los puede gastar totalmente. Es como el que es dueño de un taxi, vamos a poner el ejemplo. Pues hay que guardar para reparar cuando se acaben los frenos. Lo mismo pasa con los inmuebles. Hay que guardar para cuando se descomponga alguna cosa, cuando haya que impermeabilizar. Y si es una propiedad amueblada, pues igualmente, ¿no? Nosotros ya tenemos medido, por ejemplo, que cada 3, 4 años el microondas, pero cada 2 o 3 el colchón, pero también, pues, si no se hizo con calidad la parte de los muebles, en fin, o de los acabados del edificio, pues va a haber que estar reinvirtiendo. El tema de las impermeabilizaciones es lo más común y algo con lo que se batalla. Por supuesto, hay épocas y tiempos en los que llueve más, en fin, las inclemencias del tiempo, y luego, pues, obviamente, los casos fortuitos, ¿no? O causas de fuerza mayor de la naturaleza, como huracanes, sismos. Hay que planear y tener las propiedades aseguradas, porque, bueno, eso ya no es mantenimiento, eso ya son casos fortuitos. Pero regresando al mantenimiento, creo que haciendo una buena planeación, primero entendiendo cuánto debería de guardar yo para, pues, mantener la propiedad. Ventajas de comprar una propiedad nueva contra una propiedad usada, ¿no? Obviamente, una propiedad nueva, pues vas a tardar por lo menos 5, 6, 10 años, depende de qué parte de la casa estemos hablando, para precisamente pues tener estas reparaciones. Pero eso no quiere decir que no guardes, es exactamente lo mismo que con el coche. Coche nuevo no tienes que guardar, bueno, tienes que ir guardando para las llantas, en fin. Me gusta compararlo porque es lo que a veces nos preocupa más, el coche, ¿no? Y lo que no entendemos es que una casa que no le estamos dando mantenimiento y que estamos posponiendo esa filtración de agua, después nos va a costar más, y estamos posponiendo el pintar la fachada, pues se va desgastando más. La pintura tiene capas, obviamente, y al llegar a lo mejor a los acabados, pues empiezan a descarapelarse los acabados y luego hay que aplanar
y luego si llega al ladrillo, pues también el ladrillo, y luego si llega a la estructura, vamos a las varillas, y eso pues se vuelve complejo ya, ¿no? Y lo vamos dejando y va perdiendo valor esa propiedad. Entonces, creo que a veces nos olvida, pero lo ideal y el secreto es hacer un presupuesto y asignar una cantidad mensual. Si yo voy a cobrar 100,000 pesos pues, de rentas, pues guardo en mi caso, en mis propiedades particulares, contemplo por lo menos el 2% de lo que recibo para tener, hablo también a lo mejor de propiedades amuebladas, 2-3%, amuebladas que se rentan por Airbnb, etcétera. Y obviamente, pues tener un control muy bien, sobre todo porque hay cosas que se tienen que ir reemplazando. Los muebles más que la propiedad, pero al final sí creo que tenemos que tener esa planeación y sobre todo ese colchón, porque si tú vives de tus rentas y de repente de esos 100,000 pesos que recibes, pues ya sabes que guardas 2 o 3 al mes, incluso para pagar los impuestos, porque hay gente que deja de pagar el predial y luego pues cuando te das cuenta llega una notificación de embargo, porque claro que te pueden embargar por no pagar el predial y en fin, se vuelve complejo, ¿no? Y si entonces de repente se cayó una tromba o una tormenta y te llega el presupuesto de que hay que pagar 50,000 pesos de reparación, de reparar el techo, pues ese mes no sales con los gastos. En cambio, si estuviste guardando 2,000 pesitos, como yo sugiero, un 2 o 3% mensual, lo vas guardando, pues caramba, vas teniendo la posibilidad de hacer esas reparaciones. Pero fíjate, lo que me gusta, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, es que de ese dinero que vas guardando y de repente cuando no lo usas, pues tienes ahí un colchón para hacer una habitación extra, ¿no? En el caso de las rentas. O sea, pero el dinero tiene que estar ahí disponible. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, exacto. Este tema del mantenimiento, que es efectivamente el gran ogro, como dices, Luis, de las personas que tienen propiedades, el mantenimiento es una de las cosas que nos incomoda, nos genera ansiedad también, ¿no? Pues sobre todo poniéndote en el peor de los casos, ¿no? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un propietario que tiene inquilinos? Es que le llamen a una hora con un inconveniente, ¿no? Lo típico, que se atascó el baño, que no funciona internet, que hay una gotera, que no hay agua caliente. Entonces, hay mucha gente que no invierte en bienes raíces solamente por ese tipo de llamadas. No se da cuenta que hay muchas soluciones para evitar esto, ¿no? Para evitar esa incomodidad, esa ansiedad de esas situaciones. Bueno, para empezar, obviamente, meter una administración profesional que evite que te llamen a ti. Bueno, eso ya quitaría ese momento incómodo de tener que estar al pendiente de los inquilinos para temas de mantenimiento. Por otro lado, obviamente, como tú dijiste, Luis, pues prever ese costo, que en lugar de que sea un costo que te sacuda y te elimine gran parte de la renta mensual que tú estabas esperando, que esa es el segundo miedo que tienen los propietarios, ¿no? Oye, es que al final tuve que reemplazar un boiler o como yo necesito los 25,000 pesos que me llegan de renta, pues en lugar de comprar el boiler, lo vuelvo a reparar, o voy parcheando, o compro uno muy malo que al final me dura un año y lo tengo que volver a cambiar el año que viene. ¿Pero por qué? Porque yo me he acostumbrado a recibir el ingreso bruto. Ese es otro gran error de los inversionistas amateurs en bienes raíces. Que tu inquilino pague 25,000 pesos de renta no quiere decir que esos 25,000 pesos sean tu ingreso. Entonces, desde el primer momento, si tú calculas cuáles van a ser los costos de tu negocio, porque al final esto es un negocio, Eduardo, Luis, de bienes raíces, ¿no? De administración. Entonces, como en cualquier negocio, lo que entra en la caja, lo que se está facturando, no es lo que se va a llevar de utilidad al dueño. Tienes una serie de costos. A lo mejor ya has calculado tu costo de hipoteca, obviamente, o la cuota de condominio, si es que paga una cuota de condominio, etcétera, o el predial, ¿no? Pero además hay otra serie de costos que son un poco más ocultos, que son más impredecibles. Y en la administración, que ese no es oculto, impredecible, ese también puede ser un porcentaje que te quita de encima todos estos problemas de atención, de ancho de banda mental, que se lo van a llevar otros. Pero bueno, este de mantenimiento es más impredecible, obviamente. Entonces, ¿cómo lo puedes acotar? A mí me gusta mucho esto en la incertidumbre. Siempre hay gente, hay expertos sobre este tema, cómo reducir incertidumbre en general en los negocios, en la ciencia, en muchas cosas. Entonces, cualquier problema se puede acotar. ¿Qué significa esto? Que tienes el mejor y el peor escenario. ¿Cuál es el mejor escenario? Que pasen 5 años y no haya ningún gasto de mantenimiento. Bueno, pues eso podría ser, ¿no? Una propiedad muy nueva y un inquilino muy cuidadoso, a lo mejor que incluso haga cosas
para prevenir problemas o que arregle cosas. Y tú ni te enteras. Ese es el mejor escenario. ¿Cuál es el peor escenario? Pues no va a ser que pierdas la propiedad. Entonces tienes que ir analizando cuál es el peor escenario y prepararte para él. Si es una casa muy vieja, etcétera, pues sí va a tener mucho mantenimiento. Entonces tienes que ir tomando decisiones. A lo mejor hago inversiones ahora en lo que se llama en inglés CAPEX, Capital Expenditure, que son inversiones que no van contra la renta mensual, sino que van como una inversión inicial o un suplemento a la inversión inicial. Esto hacemos en ViveRent, en nuestra empresa de administración Rentiux Management. Vamos separando un porcentaje de las rentas mensuales para una provisión de CAPEX, se llama Capital Expenditure. ¿Y qué es esto? Pues no solamente son pagos anuales de seguros, de cosas así que son anuales, sino también, esos son previsibles, sino cosas que no se pueden predecir. Como por ejemplo, que se estropee el boiler, el aire acondicionado, que haya una fuga en el baño, etcétera. Entonces hay una serie de reparaciones que son más bien ordinarias, es mantenimiento de desgaste, lo llamamos. Por ejemplo, se estropea una chapa, se rayó una puerta, hay que volver a pintar una pared, hay gotea un lavabo, todo eso es mantenimiento ordinario que también es predecible y puedes tener unos costos pues, previstos para esto. Y luego el extraordinario, que no sabemos cuándo va a llegar. Y una manera de acotarlo también es con seguros. Puedes tener un seguro de hogar que te soluciona el tema de las goteras o de que otro vecino tenga un problema de humedad y te lo transfiera a ti, etcétera, o incluso de sismos, de huracán, de incendio, de muchas cosas que hay que cubrir los seguros. Esa es otra manera de cubrirlo. Y también puedes contratar con algún administrador dentro de la cuota que, por ejemplo, se encargue su personal de hacer cosas menores, ¿no? Colocar un cuadro, arreglar una chapa, apretar una llave, todas esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final todo eso tiene un costo y nosotros, pues normalmente prevemos que el 5% de la renta se reserve para todo eso. Entonces, bueno, pues al final es una cuestión de crear provisiones y lo mejor que puede pasar es que no lo toques en años, se acumule y como tú dices, Luis, pues al final se decide invertir para algo que hace falta, ¿no? Arreglar la azotea, poner un barandal donde no Es, había, etcétera. Sí, y sobre todo, Pablo, creo que hay que entender a veces que lo barato sale caro. Mira, justo hace 2 o 3 días me pasaban una cotización A y una cotización B para reparar pues una filtración en una azotea de una propiedad. Entonces me pasaban la cotización y me decían, pues el tipo de impermeabilizante que pues dicen que dura 5 años y tiene garantía de 1, pero está la cotización B que costaba como 40-50% más, que es el impermeabilizante que dura 20 años y tiene garantía de 5. Lo barato sale caro, señores. Evidentemente elegí el más caro con la garantía de 5 que el que tenía garantía de 1 año. Y lo mismo me pasó con muebles, ¿no? Muchas veces cuando empecé a rentar mis primeras propiedades por Airbnb, compraba los muebles más baratos que tenía que reemplazar los colchones. Me acuerdo que además me dejaban mala calificación porque a los meses ya se había salido el resorte de los colchones y yo lo vi varias veces y no lo entendí hasta que dije, bueno, en vez de comprar colchones de 2,000 pesos, empecé a comprar colchones de 10,000, que además me duraban en lugar de 1 año me duraban 10 o 5, pero además me dejaban buenas calificaciones. Entonces, hay que tenerle amor, así como, y a mí me encanta poner el ejemplo del coche, ¿no? Así como le pones las mejores llantas y la pulida al coche, usarlo con tu negocio, porque cuando estás rentando una propiedad, es un negocio. Si fueras dueño de un restaurante, seguramente lo lavarías todos los días. Bueno, pues lo mismo pasa con tu propiedad. Eduardo Aguilera, creo que es algo que la gente los dueños de propiedad no quieren entender. Y bueno, me encantaba lo que decías, Pablo, porque si no, pues apaláncate del equipo de poder. Yo siempre he dicho que necesitamos un equipo de poder. Pues bueno, ahí es el equipo de poder, empresas como la nuestra, Rentiux, que por ahora manejamos solamente nuestros propios edificios y nuestros inversionistas, los que invierten en nuestros edificios, no tienen que hacer nada más que recibir su renta cada día que toca, el 5, el 3, el día que sea, están recibiendo sus rentas y ni se enteran. Claro, se enteran porque les pasamos un reporte mensual que nuestro equipo desarrolla, pero no se enteran realmente de qué pasó, no les hablan a ellos los inquilinos a las 3 de la mañana pidiendo tal o cual tema. Acaba de haber un huracán en el que pues, hubo previsiones, se protegieron los edificios que tenemos en Tulum, se resguardaron, vamos. Los inquilinos les mandamos un reporte, perdón, los propietarios, inversionistas, seguramente muchos ni se enteraron que se tomaron acciones para reparar los edificios. Entonces, hay que contratar un equipo de poder, alguien que te ayude
o productos como los nuestros, pues te ofrecen este 360. Quien le interese más saber de nuestros productos, tenemos, por ejemplo, nuestras mini bodegas que generan muy, muy altas rentabilidades. Acabamos de inaugurar el pasado 13 de junio en Cancún la sucursal WeStorage Cancún. Este mes que viene, agosto, inauguramos WeStorage Naucalpan en el Estado de México. Y bueno, pues quien quiera saber más, pídanos una cita para entender cómo invertir con nosotros, cómo ganar rentabilidades, cómo vivir de tus rentas. También tenemos tierra, por ejemplo, en Bacalar, te damos financiamiento propio, sin intereses. Pídenos una cita, por favor, para que nuestro equipo de asesoría patrimonial, y nosotros también te atendemos con mucho gusto. La cita la puedes obtener en www.viverrent.com o en las redes sociales nos encuentran Facebook, Instagram como Viverrent. Voy a repetir la página www.viverrent.com o www.vivedelasrentas.com. Pero si quieren contactar a Eduardo, por ejemplo, también lo encuentran como eduardo.viverrent, a Pablo como Pablo, maestro de las rentas, y a su servidor Luis Ramírez me encuentran en todas las redes como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Pues Eduardo, interesante este tema, ¿no? Por eso mucha gente, me ha dicho gente que dice, ay no, yo dejé de rentar propiedades y de vivir de mis rentas porque no quería Oye, que el inquilino me hablara. oye, y tengo una pregunta para Eduardo. Eduardo, parece que, exacto, que el que no quiere ningún problema de mantenimiento, pues le podemos recomendar invertir en tierra, ¿no? Porque la tierra casi no tiene mantenimiento. Claro, hay opciones. Yo, con todo esto que hablaban, pensaba en los grupos de mantenimiento de los edificios y de verdad que es inimaginable el trabajo que hay detrás para, para hacer que tu producto, tu bien inmueble, tenga un buen desempeño, se mantenga con calidad. Tienes que hacer un montón de esquemas preventivos, ¿no? Ni siquiera correctivos, sino preventivos, como la limpieza de los aires acondicionados, las pinturas, las plantas. Hay muchos detalles en el tema de mantenimiento, pero creo que lo más importante cuando vas a ser un inversionista, que te vas a dedicar a eso, es pensarlo desde el principio. Y ahí pienso en muchos avances tecnológicos que nos van ayudando a tener costos de mantenimiento mucho más eficientes. Por ejemplo, hay materiales que son una mezcla de maderas con polímeros que se llaman WPC, que dan el performance y el look and feel de madera, pero que son prácticamente cero mantenimiento. Hay lugares como cerca de las zonas costeras, el salitre hace que la corrosión sea algo muy importante, entonces se tiene que construir o usar temas de acero galvanizado, por ejemplo. Entonces, empezar a pensar desde el tipo de materiales que usas, depende de dónde lo usas, te va a permitir tener una vida útil pues mucho más larga de tu activo. Pero otro tema también es la tecnología y ahora estoy pensando en domótica, ¿no? Como la domótica y los diferentes sensores pueden hacer más eficiente y optimizar recursos para el tema de mantenimiento, el que te puedan avisar de, no sé, la vida útil del motor de un hidroneumático, por ejemplo, o que pueda estar monitoreando cómo está el sarro en el agua, o que pueda tener tanto sensores como actuadores, va a hacer que el mantenimiento, por ejemplo, de las albercas, ¿no? Donde se mantenga en el pH óptimo sin que haya alguien que a ojo le eche un montón de cloro y luego eso afecte el mosaico y luego el mosaico se empieza a despegar. Es que hay un montón de detalles que se pueden prever y con tecnología puedes volver mucho más eficientes y dado que estamos enfocados a mantener inmuebles a largo plazo porque estamos interesados en la plusvalía y la rentabilidad, pues tenemos que tomar en cuenta todos estos avances tecnológicos. Yo creo que la tecnología va a ser el futuro. Estados Unidos está invirtiendo mucho en tecnología. Hablábamos hace un tiempo con nuestros socios que invierten en multifamiliares
y cómo esto ha reducido el CAPEX, el costo de inversión en este tipo de reparaciones y mantenimiento, y por lo tanto sube el ROI de una propiedad. Y como ya lo hemos explicado en otros capítulos o en otros programas, cuando impactas un poco en el retorno de inversión, en la rentabilidad neta que te da un inmueble al año, el valor de esa propiedad por flujo se multiplica de manera exponencial. Entonces, entender esta relación entre cómo el mantenimiento puede impactar positiva o negativamente el valor de tu inmueble es muy importante si tienes esta visión de inversionista, que es lo que quiero que toda la comunidad de ViveRent la tenga, porque eso queremos, nuevas mentes enfocadas en crear nuevas formas de inversión con bienes raíces para alcanzar la libertad financiera en muy pocos años. Y como decías, Pablo, pues claro, la tierra es un bien inmueble que requiere un mantenimiento mucho menor. Y en la tierra que puedes poner, pues a lo mejor también estas casas prefabricadas con materiales de cero mantenimiento que hace que la operación de ellas sea mucho menor. O, por ejemplo, mencionabas, Luis, las mini bodegas, ¿no? WeStorage es un producto de alta rentabilidad y bajo mantenimiento porque no requiere servicios y la intensidad como un producto habitacional. Entonces, ir entendiendo cómo son los productos inmobiliarios y cómo es el esquema de mantenimiento en cada uno de ellos te permitirá entender y ver cuál es la mejor inversión para ti. Pero si no quieres ningún problema, invierte con Vive las Rentas, porque en Vive las Rentas te la hacemos fácil y nosotros y nuestras empresas y nuestro equipo de poder somos los que nos encargamos de ese mantenimiento y de lograr las mejores plusvalías y la mejor rentabilidad. ¿Cómo ven, socios? Pues Sí, interesantísimo, Eduardo Aguilera, y creo que ahí está el secreto en que somos un desarrollador distinto, que creamos productos desde el origen diseñados para generar altas rentabilidades, pero además con la administración y no solamente la administración de los edificios, sino también de las rentas, y de ahí que el 99% de nuestros inversionistas decidan que nosotros mismos seamos los que les eh, administremos, y evidentemente pues hay muchos productos que tienen rentas como en las mini bodegas que son de pago, obviamente todas son mensuales, pero a lo que me refiero es que tienen un ingreso mensual prácticamente garantizado. Bueno, está garantizado que van a recibir un ingreso mensual, pero me refiero a los porcentajes. Así es de que, bueno, si usted quiere saber más, para no meterme aquí a estarle dando detalles, dése una vuelta y pídanos una cita sin costo en www.viverrent.com, www.viverrent.com. Pablo Mateos. sí, pues nada más comentar, me encantó esto que resumió Eduardo de la tecnología. Y en Estados Unidos, por el aumento de la mano de obra, pues cada vez hay más incentivo a meter tecnología. Pero efectivamente, lo que decían ustedes, estos materiales, nosotros tomamos decisiones pensando en la renta, en la rotación que va a tener y no en la venta, como otros desarrolladores que toman decisiones solo para el momento de la venta y luego se fugan. Nosotros estamos viendo a largo plazo, dentro de 5 o 10 años, qué implicación tiene la decisión que voy a tomar hoy sobre el tipo de piso, de cubierta, de la cocina, de material en el baño, etcétera, en las plomerías, en lo que no se ve, y eso un desarrollador normal no te lo hace. Entonces, bueno, pues hagan cita para poder vivir de las rentas, como dice nuestro lema, con todo este conocimiento de lo que está ahí. Y nadie te va a hablar de mantenimiento a largo plazo, sobre todo más allá de los primeros 5 años. Un Sí, al saludo. contrario, el desarrollador normal, Pablo, lo que hace es, desgraciadamente, lo he visto muchas veces, pues ponerle cosas de menor calidad, sobre todo a lo que no se ve y a los baños, etcétera, porque pues, lo que quiere es vender y salirse. Entonces, pero bueno, digo, hay muchos otros que lo hacen muy bien. Lo que sí es que usted tiene que ver, que preguntar y que entender que lo que está comprando no es un negocio, y esa es la mentalidad que hemos querido cambiar aquí a las personas que invierten en bienes raíces, que no compren una casa para vivir, sino que compren un negocio y que entiendan que ese negocio les puede dejar dinero, porque hay gente que compra una casa para vivir y resulta ser un muy mal negocio porque no tiene buena ubicación, porque no tiene pues todos estos conceptos que nosotros pues sí vemos, que sí observamos, que sí
diseñamos incluso en nuestros productos, o que a nuestra comunidad pues les enseñamos a que compre de esta forma, que analice de esta forma las propiedades. Así es de que intégrese, cómprenos o intégrese a la comunidad simplemente siguiéndonos, escuchando todos los podcasts de manera retroactiva. Nos encuentra en todas las plataformas como Vive Rent, y por supuesto en las redes sociales, en todas las redes sociales, pues igualmente Vive Rent, pero también puede usted escuchar este programa a través de esta frecuencia del Heraldo por frecuencia modulada todos los sábados en punto de las 4 de la tarde. Ya estamos celebrando 7 años al aire con Mundo Inmobiliario, los jueves a las 10 de la noche, y este programa ya va por su 4º año también. 4 años Vive Rent Radio, de la mano de Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Felicidades, socios, y felicidades a ustedes por escucharnos este tiempo. Síganos escuchando y deje sus comentarios. Muchas gracias, Pablo, Eduardo. Yo soy Luis Ramírez. Le agradezco el favor de su atención. Recuerde, viverent.com. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.